Buenos días, buenas tardes. Continuamos con nuestra presentación. Ya estamos aterrizando estas exposiciones sobre el método de estudio bíblico inductivo. Ahora vamos a tomar una de las presentaciones que hicimos anteriormente para hacer el proceso de observación, pero ahora lo que vamos a hacer es el proceso de interpretación y aplicación. Y estamos tomando el pasaje que ya habíamos estudiado o que ya habíamos observado en el libro de Amós, capítulos 3, versículo 9 hasta el capítulo 6, versículo 14. Como habíamos observado, este es un pasaje bastante largo. Vamos a ir bastante rápido en esta primera parte porque no podemos desarticular la observación de lo que vamos a hacer ahora, que es la interpretación y la aplicación, para no edificar en el aire. Así que vamos a ir rápido. Vamos a la segunda diapositiva. Lo que observamos al principio es el todo, y dijimos que en el todo observamos el contexto y también la estructura. Sigamos a la tercera diapositiva. Aquí contestamos las preguntas básicas: qué, quién, dónde, cuándo, para quién, para qué, cuál es el propósito, varias de esas cosas. Y aquí nos contestamos leyendo, por supuesto, el texto. Esta es la observación que ya hicimos. Pasemos a la siguiente. Aquí encontramos una indicación de cómo esta parte que estamos estudiando tiene un paralelo en la literatura del profeta Isaías. Y encontramos el tiempo de los reyes que mencionados en el primer libro de los Reyes, capítulo 20, como también encontramos ese paralelo en Isaías capítulo 3, versículo 16 hasta el 4, versículo 1. Usted puede encontrar eso, que es el contexto. Estamos estudiando ahorita el contexto, ¿verdad? También encontramos pues que podemos ubicarlo en este contexto, también un contexto geográfico, donde menciona varias ciudades alrededor de las cuales el profeta presenta sus oráculos también. Sobresalen Betel y Gilgal, juntamente con las otras ciudades, pero estas muy especialmente porque eran santuarios de adoración. Sigamos a la siguiente, donde tenemos el mapa. Esta es la número 6, y aquí nosotros encontramos geografía de dónde, o mejor dicho, para ubicarnos donde se dirige el profeta para hablar sus oráculos. Comienza con oráculos a las naciones vecinas o a las tribus que están alrededor de Israel: Tecoa, Israel, Damasco, etcétera, etcétera. Sigamos a la siguiente. Ya mencionamos que además de aquellas ciudades donde hay centros de culto, sobresalen dos ciudades que las antepone como ciudades que van a ser llamadas como parte del jurado que Dios va a establecer para venir a traer juicio a su pueblo. Estas son las ciudades de Asdod o Ashdod, y también de Egipto, por una razón muy especial, porque son fortalezas en donde se escudan los israelitas pensando que de allí van a encontrar su fortaleza cuando sean atacados por sus enemigos. Pasemos a la siguiente. Ahora comenzamos a observar la estructura. Entonces, la estructura son los grandes pilares, ¿verdad? Aquí tenemos el primero: el pueblo de Dios es llamado a juicio. Y dice el Dios: porque sois el pueblo de Dios, yo los llamo, los voy a juzgar. Entonces aquí tenemos el primer pensamiento y los pensamientos subsidiarios, que ya son las partes, como observamos anteriormente. Vamos a la siguiente. El segundo pensamiento es que Dios prepara la sesión de la corte para convocar al juicio a Israel, y llama el jurado. Es interesante que llama a Asdod y a Egipto, ¿verdad? Ya mencionamos eso. Pasamos a la siguiente. El número 3 es que dice: estas son las cosas que yo necesito que sepan, dice a través del profeta, que desde hace tiempo se les he advertido. He estado hablándoles de esto a través de todos estos acontecimientos, y ustedes no han hecho caso. Sigamos a la siguiente, número 4. Yo, como Dios creador, soy el juez. Tengo estas credenciales. Soy el creador del universo, las Pléyades y el Orión, dice, y el que hace la aurora, oscuridad, etcétera. Habla aquí el Señor. Número 5, en la siguiente diapositiva, habla del listado de las cosas por qué están siendo juzgados el pueblo de Israel. Ya estamos en el capítulo 4, y aquí observamos, como dijimos, no solamente los pilares principales, que son estos que tienen los números, pero también las partes, que son estas otras partecitas que vamos enumerando. El siguiente listado, en la siguiente diapositiva, nos habla de otro listado que presenta el profeta en el capítulo 6. Aquí
Sigue el listado que había comenzado allá en el capítulo 4, después del paréntesis, cuando Dios se presenta como el juez. Entonces sigue el listado en el capítulo 6. Sigamos a la siguiente, y aquí sigue todavía el listado. Ven ustedes el tipo de pecados, o el listado de pecados que el Señor está censurando en el pueblo de Israel, y por el cual o por los cuales Él dice que los está juzgando. Bien. Al seguir a la siguiente diapositiva, que es la número 15, para los que utilizan aparte el PowerPoint, entonces aquí comenzamos ahora a regresar desde el primer versículo que anunciamos a observar detalles. Ya observamos el contexto, observamos la estructura, o sea, las partes, y ahora vamos a observar los detalles. Y aquí nos hacemos las preguntas de observación. En estas nosotros les presentamos una cantidad de preguntas. No siempre escribimos las preguntas, pero aquí para ejemplificar escribimos las preguntas. Sigamos a la siguiente. Más preguntas sobre esta advertencia que Dios hace al pueblo de Israel y cómo este pueblo está siendo llamado al juicio. Sigamos a la siguiente. Estoy en la diapositiva número 18. Ahora nuevamente aquí hacemos más preguntas al texto. Aquí hemos escrito más preguntas y hemos ido observando ya detalladamente versículos, oraciones completas, oraciones en su conjunto, y nos hemos hecho otra cantidad de preguntas. Sigamos a la siguiente. Hay más observación ahora sobre los significados de algunos términos, como por ejemplo, porque estamos observando detalles: baluartes, fortalezas, palacios, opresión, aquel día, el día del Señor. Observamos todos estos en el concurso de cada una de las oraciones. Sigamos a la siguiente. Ahora nuevamente volvemos, como estamos regresando para observar nuevamente, entonces volvimos al principio para hacernos otras preguntas, pero ya apuntando hacia los detalles, no a los grandes pensamientos que hicimos al principio. Entonces aquí escribimos: los oráculos de los profetas, sus visiones, exhortación, están insertas en la vida del pueblo. No son leyenda, mucho menos mito. Esto es bien importante porque por eso es que le ponen geografía, ubican a los pueblos, los lugares a los cuales les están profetizando, pero también algunos de los reyes, como en este caso reyes de Judá y de Israel, o sea, del norte y del sur en Israel, para hablar de que fue un asunto histórico y concreto. Sigamos a la siguiente. Capítulo 4, ahora estamos en el capítulo 4 y ahora observamos otros elementos de lo que en la parte baja de la columna de la izquierda hablamos de el resumen de que aquí critica el culto de los israelitas porque dicen que quieren adorarlo, pero en realidad no están cumpliendo con su pacto. Sigamos al siguiente. Aquí otra vez, al llegar a la lista de advertencias, lo que se sumariza aquí es que aún habiendo recibido todas estas advertencias, y esto lo vamos a dejar ya, lo vamos a llevar a la interpretación, viendo cómo estas cosas ya nos sirven para la interpretación y para la aplicación. ¿Cómo es que habiendo recibido todas estas advertencias el pueblo no escuchó la voz de Dios? Se los advertí, dice. Sigamos a la siguiente. Por tanto, dice, siendo que se los advertí y no han llegado, entonces ahora prepárense para venir cara a cara con Dios y presentarse en juicio. Sigamos a la siguiente. Ya estamos en el capítulo 5. Se dirige al reino del norte. Ya aquí menciona nuevamente específicamente el reino del norte y menciona nuevamente los lugares de Betel y de Gilgal, porque uno de los elementos importantes que critica es que ellos confían en su ejército, confían en sus riquezas y hacen culto a Dios, pero no se dan cuenta que le están fallando, y este es el llamado que les hace el profeta. Sigamos a la siguiente. Bien, aquí hablamos de cómo este libro, que es de los pocos que nos menciona el Antiguo Testamento, observamos esto de que el profeta menciona elementos cuasi científicos, podríamos decir, cuando dice que Dios es el creador de las Pléyades y el Orión, que significa galaxias, ¿verdad? El universo infinito más allá de lo que nosotros podemos ver, y que ese Dios poderoso es el que ha descendido para juzgar al pueblo de Israel. Y aquí hace alusión a la omnipotencia de Dios en comparación con el supuesto poderío militar que tienen y el supuesto poderío militar que pueden evocar de Asdod, que es una de las fortalezas, y de Egipto como uno de sus aliados. Bien, en la siguiente diapositiva allí concluimos con este pensamiento de que Él es el Dios todopoderoso, creador de las Pléyades y el Orión.
en el versículo 8 específicamente. Sigamos a la siguiente, ya estamos en el capítulo 6. Ahora se dirige a los gobernantes, por supuesto, casi todo el mensaje está dirigido a los gobernantes, pero ahora lo dirige con unos lujos de detalles y con una costumbre de los escritores antiguos, como eran los hebreos, al enunciarlo a través de una serie de ayes. Hay de estos, hay de aquellos, ya observamos eso anteriormente. Y sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí la advertencia que les hace es: ustedes piensan que son más importantes que las demás naciones. Si he juzgado otras naciones, si voy a juzgar otras naciones y pueblos como Egipto, por ejemplo, como Asiria, y que son pueblos mucho más fuertes que ustedes, ¿cómo va a ser que ustedes también no van a venir delante de mi presencia a juicio? Esa es la pregunta del profeta. Sigamos a la siguiente de aquí. Aquí describe otra vez con algunos detalles las cosas que detesta el Señor y las cosas por las cuales les está reclamando al pueblo de Israel. Sigamos a la siguiente. Y aquí prácticamente termina diciendo que si no vienen a arrepentirse delante de Dios, si no cambian su manera de ser, si no renuevan su compromiso para entrar en una renovación del pacto con Dios, entonces Dios va a arrasar desde el Lebo Hamat hasta el torrente de Arabá, que indica la gran extensión que va a cubrir todo el castigo que va a venir a través de Babilonia, que es el imperio que está en apogeo en ese momento. Bien, aquí terminamos con la observación. No hemos hecho detalles porque nos interesa entrar ahora a la parte que sí queremos trabajar, que es la interpretación. Bien, ahora estamos en la diapositiva número 31 y ahora sí entramos en lleno en lo que queremos desarrollar en esta presentación. ¿Cómo interpretamos? Si hemos hecho un buen proceso de observación, entonces va a ser bastante fácil hacer una interpretación. Cuando hablamos de interpretación, estamos contestándonos la pregunta general: ¿qué significa todo esto? ¿Qué significó para los que recibieron primero el mensaje? ¿Qué significa para nosotros en la actualidad? ¿Qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para el pueblo en general, para la sociedad? ¿Cuál es el mensaje pues que tiene la Biblia en esta parte? Entonces nos hacemos preguntas, como decíamos anteriormente, pero más ampliadas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el papel de los profetas ante el pueblo de Israel? ¿Cómo es que nos llama a juicio si somos un pueblo favorito?, dicen los israelitas. ¿No había Dios prometido que los bendeciría y siempre serían de bendición y todo aquello en la promesa a Abraham y todo aquello? Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos todo eso? Aquí tenemos las preguntas, no las vamos a poder leer todas. Estamos haciendo una presentación, pero usted puede ver esto detenidamente. Bien, aquí hemos escrito algunos elementos y tampoco vamos a leerlo en todas las diapositivas letra por letra porque nos llevaría un tiempo mucho más largo, pero usted puede detenerse después. Por eso este PowerPoint está disponible para descargarlo de su parte en la plataforma y usted puede repasarlo, solamente que sin esta grabación, ¿verdad? Para que usted pueda repasar las notas. Aquí tenemos entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, aquí vamos a leer un poquito. El pueblo de Israel y también Judá, ¿verdad?, se creía inmune. Creía que como eran los favoritos de Dios, que nada les podía pasar, que los imperios no tenían ningún poder sobre ellos, porque claro, como ya habían recibido la gran bendición de que Dios los había bendecido y los había sacado de la esclavitud de Egipto, el gran poder imperial allá, entonces que ya como que estaban inmunes a ellos. Pero eso no era cierto, sino que esto de que Dios los iba a cuidar estaba condicionado a que ellos cumplieran el pacto, a que ellos se mantuvieran en el pacto. Y esta misma actitud habían adoptado aún después de la cautividad y después del regreso, del retorno de la cautividad, los judíos en tiempos de Jesús. Decían: nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús mismo le reprende y les dice: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, pero no ese es el caso, como lo revela Pablo en los capítulos 4 de Romanos y el capítulo 4 también de Gálatas, sino que dice que los que son en realidad hijos son los que
están bajo el pacto de la promesa y que se cubren a través de ese pacto. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos algunas otras preguntas y tratamos nuevamente pues de interpretar, y aquí lo que hacemos es, acuérdese de que estamos interpretando, no estamos aplicando ni estamos observando. Ya supuestamente hicimos las observaciones, todas las que pudimos en el proceso de observación. Yo anoté lo siguiente: Israel no miraba lógico que aquellos imperios paganos tuvieran injerencia en el pueblo de Dios. Esto mismo le había sucedido a Habacuc. Lea el libro de Habacuc y va a ver cómo le reclama a Dios. Le dice, ¿cómo es posible que aquellos más impíos van a servir de verdugo a tu pueblo que es menos impío? Bueno, eso es lo interesante en lo que aprendemos. ¿Qué significa? Significa, y aquí nos contestamos la pregunta, ¿verdad? Significa que Dios espera justicia. Significa que Dios es un Dios de juicio. Significa que Dios es un Dios que reclama particularmente de su pueblo que seamos modelo a las naciones, no que nos unamos en sus maldades. Dios es un Dios retribuidor, que retribuye, pues que paga, al que justicia, justicia, al que castigo, castigo, y no acepta o no se complace en un culto vano. No es suficiente con adorar supuestamente a Dios si no nos apegamos a sus exigencias. Pasemos a la siguiente. Una siguiente interpretación que hacemos es que, como ya lo dije anteriormente, la religiosidad, por muy engalanada que parezca, por muy decorada que parezca, por muchos gritos, por muchas alabanzas, por mucho sonido, por mucha música, si el corazón no está en la adoración, no sirve, Dios no la quiere. Otro de los mensajes claros aquí en esta porción que estamos estudiando es que Dios no aprecia esas actividades religiosas como nosotros pensamos, que hay que tener un bonito templo y que esto y que el otro, sino que se complace en la obediencia. Ya Miqueas en otra parte lo dice, se complace, mejor dicho, Samuel lo había dicho, y también Miqueas lo repite, decía Samuel, ¿se complace Dios en los sacrificios? No es que en que le obedezcáis. Y también Miqueas dice que Dios a quien ama es al que respeta y al que ama su ley y que anda en sus caminos, no necesariamente en una falsa adoración. Y ojo que aquí hay una cosa que más tarde vamos a tomar en cuenta en la aplicación. Sigamos a la siguiente. Entonces Dios trae un juicio muy claro sobre su pueblo cuando no estamos apegados a su pacto. Aquí, esta es la interpretación bien clara. El Nuevo Testamento afirma que la posesión de bienes no representa necesariamente un pecado en sí, pero es una posesión de bienes lícita. Pero como diríamos aquí en Occidente o en nuestra cultura occidental, todo el mundo anda buscando la felicidad, ¿verdad? Pero buscar la felicidad en realidad, o buscar el valor de la vida, es tener un montón de riquezas. Esto nos lo enseña este pasaje. Ellos se habían enriquecido a costa de pagarle poco al pobre, a costa de dominar comprar las riquezas baratas, no hacerle justicia allá en las cortes al que tenía justicia, y a través de todas estas cosas se habían enriquecido. Y por supuesto aquí lo que vemos, estamos interpretando, ¿verdad? Es que este mensaje va fuertemente a los líderes de cualquier nación. Ya vamos a hacer las interpretaciones más adelante. Bien, también hablamos de que la Biblia nos enseña que la señal de nuestra conversión, o una de las señales de nuestra conversión importante, es la manera como utilizamos nuestros recursos. Y es que no es prohibido tener recursos, pero la cuestión es cómo los hemos adquirido y cómo los invertimos. Aquí estoy interpretando, acuérdense que estamos interpretando aquí. Estos conceptos nos ayudan a desarrollar toda una teología bíblica del uso de las riquezas y de los bienes materiales. Sigamos a la siguiente. El profeta aquí habla y se dirige igual que el profeta Isaías, allá por el capítulo 5 creo que es de Isaías, que por cierto es muy poco típico, no es muy típico que los profetas se dirijan específicamente a las mujeres. Pero fíjese que las mujeres tienen un papel muy importante que desempeñar, porque o dirigen, ayudan
colaboran con los hombres a la vida de la piedad o los apartan de ella. Las mujeres tienen la tendencia a pensar más en vanidades cuando no están convertidas, supongo yo, ¿verdad? En las vanidades de la vida, en el lujo, en el bienestar. Y aquí se dirige a las mujeres. Y hay un significado muy importante porque las mujeres, como alguien ha dicho, aunque supuestamente ellas no son la cabeza del hogar, pero son el cuello, ¿verdad? Entonces, si el cuello no se mueve, la cabeza no se mueve. Si el cuello está tieso, la cabeza está tiesa también. Así que son importantes y aquí dirige un mensaje. Entonces, en mi interpretación es que las mujeres tenían mucho que hacer y mucho que dirigir a sus esposos por el camino del bien y no lo estaban haciendo. Sigamos a la siguiente. Habla de productos suntuosos. ¿Qué producto suntuoso? Bueno, aquí entra de por medio la cuestión del comercio. ¿Y para qué se hace el comercio? En este caso, comercio internacional, entre culturas, entre pueblos. Hay una tendencia de la gente que tiene mayores riquezas a desperdiciar, a vivir en la extravagancia, a ponerle dientes de oro a los perros, mientras que tiene vecinos o tiene conocidos que se mueren de hambre. O a lo mejor por eso no leen las noticias, ¿verdad? Entonces, eso sucedía en el tiempo de Israel. Entonces, la extravagancia, los pecados de injusticia que tienen que ver con este tipo de mercancías, el profeta tiene una palabra que decirle. ¿Y sobre qué estaba basado toda esa extravagancia, esa exageración de acumulación de riqueza? Bueno, del pago de los salarios injustos, de la avaricia, de la acumulación, inclusive del mal proceso en la gobernación del pueblo de la nación. Sigamos a la siguiente. Otra interpretación es que el profeta presupone una comparación del poder de Dios con el poderío expresado por los gobernantes y por eso habla de, aquí hay unas palabras interesantes, fortaleza, plaza fuerte, y habla de las ciudades de Asdod y el gran imperio de Egipto, porque esto significa el poderío militar. Entonces, los pueblos, las naciones suelen sentirse empoderados cuando tienen suficiente dinero, bienestar y tienen suficiente armamento para hacerle frente a los peligros de otras naciones, especialmente en el tiempo que estos profetas escribieron y hablaron. Egipto o Asdod son las fortalezas que ellos tenían. Podemos ir a ellos y nadie nos va a hacer mal, eso es lo que pensaban. Estoy interpretando, ¿verdad? Luego volvemos a la lista de pecados. Estos pecados no hay símbolos aquí, hay poco en símbolos. Todos son expresiones que pueden leerse muy literalmente: violencia y saqueo, adquisición de lujos, mujeres encopetadas que incitan a la vanidad y a las orgías, religiosidad barata, irreverencia en la liturgia, sacrificios vanos. No hay justicia, no dicen la verdad, hay cohecho en las cortes. Mire, todas estas cosas son literales, aquí sí que no hay figuras, y ahí están claros los pecados que está acusando Dios a Israel que han cometido ellos. Y aquí tiene más pecados en la siguiente diapositiva. Mire usted, aquí podemos ver, no tenemos nada que interpretar en realidad, porque está claro: pisotean al desvalido, se hacen de casas de viñedos selectos, oprimen al justo, atropellan al necesitado. Mire toda esta lista. No tenemos que interpretar nada porque ya está interpretado. Ahora bien, ¿cómo actúa el Señor? Les dice: ustedes piensan que tienen todo el poder y el dinero para librarse de mi ojo, de mi escrutinio. No, yo soy el Dios que he creado las Pléyades, el Orión, que son nombres científicos de galaxias, de conjuntos estelares allá en el espacio sideral. Como decía anteriormente, el profeta aquí sí que habla de cosas que a nosotros nos tocó mucho tiempo en los últimos 4 o 5 siglos aprender a través de las investigaciones de los científicos. Pero ¿qué es lo que está destacando Dios en esta interpretación? Que Él es el Dios poderoso que si llega hasta allá, más allá de este pequeño mundo que es la tierra, Él cómo no va a llegar a ellos que son su pueblo y a los grandes poderes de este mundo. Eso es lo que está diciendo. Esta es nuestra interpretación, ¿verdad? Sigamos a la siguiente. Hay aquí un elemento que ya lo mencioné, que es
la crítica o el reclamo a las formas de culto en comparación con el tipo de abordaje o el tipo de compromiso que el pueblo de Israel tiene para con Dios. Este aspecto es muy significativo, nos llama a revisar nuestra manera del culto a Dios. Nuestras formas favoritas de pronto pueden ser ofensa para Dios. ¿Cómo hacemos el culto? ¿Recuerdan en tiempos de Jesús por qué dio vueltas, volcó las mesas de los cambistas y sacó las ovejas y los bueyes y todo lo que había ahí de los que vendían para los sacrificios? Porque no agradaba. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se acuerda usted de eso? Entonces es lo mismo que está pasando aquí en Israel. Parece que no aprendemos. El culto que nosotros vamos a traer delante de Dios, más que todo, es nuestro compromiso de oír su palabra, de aplicarla a nuestra vida diaria y de ser influencia en el mundo, en la sociedad. Si no hacemos eso y al contrario estamos haciendo lo que el mundo está haciendo, entonces no estamos agradando a Dios, aunque tengamos culto. Mire, esto es bien importante. El último párrafo que yo escribí dice, pero Dios dice que no tome en cuenta todos estos cultos si no están ellos dispuestos a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Pasemos hasta la siguiente. Aquí encontramos otros elementos que los profetas también denuncian. Y es el elemento de cómo nosotros percibimos el papel de los profetas. ¿Cuál es el papel de ellos? En el Antiguo Testamento, particularmente en el caso de Ezequiel, el Señor le dijo que él era un atalaya. Esta es una de las especificaciones que Dios le dio al papel del profeta muy importantes. Alguien que ve el peligro y lo anuncia al pueblo. Alguien que denuncia lo que está pasando allá afuera y que la gente no le está poniendo atención. Probablemente este es un vínculo que no hemos procurado suficientemente nosotros en la actualidad como cristianos o como iglesia, desempeñar el papel profético. No era fácil. Para ellos era un asunto muchas veces de vida o de muerte porque caían mal, caían ofensivamente a los gobernantes, a los poderosos, y muchas veces los profetas por eso eran muertos, eran asesinados. Mire esto, qué interesante. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Porque los profetas muchas veces tenían que arriesgar sus vidas cuando daban su mensaje. Tal es el caso de todos los profetas, pero en el más colorido en estos profetas del Antiguo Testamento es el profeta Jeremías. Pero alguien tiene que hacer este papel y es un llamado, es una convicción, es un desafío que nosotros tenemos en la actualidad como iglesia. Estamos interpretando lo que el texto quiere decir. Bien, ahí terminamos nuestra interpretación. Ahora vamos a hacer aplicaciones. Podemos pararnos aquí y revisar un poquito, pero vamos a seguir adelante para ver las aplicaciones. Y aquí, como estas son más breves, entonces vamos a casi irlas leyendo una por una. La aplicación puede ser de una manera general, ¿verdad? Podemos hacer una sola aplicación cuando el pasaje es corto. En este amerita varias secciones de aplicación. Entonces es lo que vamos a hacer. Además, la aplicación se puede hacer, además de general, personal, ministerial, como es en nuestro caso, o lo podemos hacer que se aplique a la sociedad o a la iglesia, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una mezcla de todos porque no hemos separado los unos de los otros. Y en efecto, la mayor parte de las aplicaciones pueden hacerse a los tres o a cuantos elementos queramos aplicarlo, sea a la sociedad, al ministerio, a la persona, al ministro, al miembro de la iglesia, al creyente o al mundo. Así que sigamos adelante a la siguiente diapositiva. Bien, podemos reflexionar cuando vemos ese listado que el profeta presenta de pecados del pueblo de Israel y de Judá también. De aquellas cosas nosotros podemos hacer actualmente para hacer una aplicación de aquellas cosas que consideramos nuestra fortaleza. Por ejemplo, pensamos que nuestra fortaleza es nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra riqueza, nuestra fama, nuestro poder político, tal vez la fuerza armada, o tal vez los privilegios que tengamos o el ser reconocidos. Nos sentimos como motivados para sentirnos confiados y que nada nos puede desbancar. Cuidado, es una actitud que crea en nosotros arrogancia. Estamos aplicando ahora. Crea en nosotros una sobrevaloración de nosotros mismos. Crea una
una sobrepotencia y entonces minimiza la humildad. Cuando Dios lo que valora, lo que toma en cuenta es la humillación de nosotros delante de Él. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Una enseñanza universal que toda la Biblia nos da es que nosotros no debemos actuar por nuestras propias fuerzas, especialmente cuando nos vanagloriamos de nuestras virtudes. Aquí puede aplicar usted algo aquí, puede ver. Puede ponerlo en personal, en el ministerio, usted como líder, usted como miembro de la iglesia, usted como gobernante, usted como líder de su empresa, usted como gerente, usted como profesional. Puede encontrar algo que aplicar a esto. ¿Por qué es que es necesario que nosotros nos demos cuenta que tenemos pies de barro? Y San Pablo lo pone bien claro en 2 de Corintios 4:7. Dice que tenemos este tesoro, el tesoro de la salvación, el tesoro de la gracia y de la presencia de Dios lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos aplicando, acuérdese. Sigamos adelante a la siguiente. Es muy curiosa esta acción de Dios en los juicios humanos. Generalmente se llevan testigos a la corte cuando se enjuicia a alguien. En ciertos modelos de la corte, como en los Estados Unidos, se constituye o se instaura un jurado de personas totalmente ajenos al caso y ajenos a las personas en cuestión del juicio. Y aquí llama a Dios los mismos enemigos. Y es que ¿sabe qué? Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros entramos en conflicto con Dios, nuestros peores enemigos se vuelven aquellos que antes eran nuestros aliados. ¿Sí? Lea esto, los mismos enemigos que antes echamos fuera de nosotros se vuelven los que testifican de la infidelidad del pueblo. Piense en eso, esto es una aplicación. Aprendemos que la soberanía de Dios es tal que se toma la libertad de encontrar los recursos para juzgarnos. Siempre Dios opera contra toda lógica. Por eso es que tanto Amós como Habacuc y tal vez los otros profetas probablemente no, y al mismo pueblo, más que todos los gobernantes de Israel, no entendían eso porque era contra la lógica de ellos, porque Él dice que sus caminos son diferentes a nuestros caminos y sus pensamientos diferentes a nuestros pensamientos. Si nosotros fuéramos a entablar juicio a una nación, a una persona, nosotros vamos con nuestros prejuicios, pero Dios es el más justo y Él no hace las cosas como nosotros las hacemos. Sigamos a la siguiente. Pensemos en la falta de equidad en nuestra sociedad y fíjese que hasta entre los cristianos, en las iglesias, en instituciones cristianas, la falta de equidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de falta de equidad? Cuando vemos la excesiva riqueza y la excesiva pobreza. Claro, aquí hay mucha tela que cortar como para decir, bueno, entonces vamos a compartir algo de lo que tenemos y vamos a apaciguar la ira de Dios. No se trata de eso tampoco. Es la cuestión de procurar nosotros como cristianos vivir una vida equilibrada, de tal manera, como decíamos anteriormente, que sepamos utilizar bien los recursos económicos, en donde, como decíamos anteriormente, Dios en el Nuevo Testamento llama, en el lenguaje de Pablo, dice, a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las riquezas, sino que sean ricos en Dios, que tengan algo que compartir con el que padece necesidad. Puede ser, es una regla, una doctrina. Aquí hay una doctrina, definitivamente. Es una doctrina que se establece a través de toda la Biblia. Reflexionemos sobre esto. Respondamos a esta pregunta de esto de la inequidad con lo que pasa en nuestras calles. Lo vemos todos los días usted y yo en los periódicos, en las revistas, en la televisión, en las noticias. Pasemos a la siguiente. Tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia es necesario probar nuestra fe y nuestra adoración. San Pablo nos llama a examinarnos a ver si estamos en fe, si estamos en lo correcto. La iglesia en la actualidad muchas veces desarrolla todo tipo de forma de culto. Yo no lo voy a criticar. Usted sabrá cómo puede valorar lo que se hace en materia de culto. La iglesia de la actualidad ha desarrollado una cantidad de formas de culto. Mucho está basado en los fenómenos, en la fenomenología espiritual. Mucho emocionalismo, bastante psicología. Y está bien, yo no voy a criticar eso, pero
como que necesitamos verlo a la luz de la Escritura. Es tiempo de revisar lo que agrada a Dios. O si eso es lo que agrada a Dios o lo que nos gusta a nosotros. Revíselo. Es una aplicación. Sigamos a la siguiente. Entre las naciones, el pueblo de Israel a quienes le predicaban estos profetas era un pequeño pueblo. No tenía mucha relevancia en realidad en términos de tamaño, número de población, de riquezas, de capacidad, de potencial económico y militar, inclusive, aunque ellos pensaban que tenían mucho potencial militar. Todo lo que ellos habían logrado no se daban cuenta y se les había olvidado que es porque Dios se los había dado y era Dios que los había engrandecido. No puede aplicar eso a usted ahora. Muchos de nosotros que podemos decir, yo no tengo nada, yo no tenía nada cuando me convertí. Dios tomó posesión de mi vida, de mis decisiones y soy lo que soy hoy porque se lo debo a Dios. ¿Qué le parece? ¿Somos nosotros mejores que los otros? ¿Que aquellos de otra religión, de otra secta, de otro culto, de otro país, de otra raza somos? No. Dios nos va a llamar a juicio por lo que somos, ¿verdad? Estamos aplicando, ¿verdad? Esta es nuestra aplicación. Y aquí terminamos con este pasaje que nosotros tomamos como el resumen de lo que está escrito en uno de los mismos libros proféticos, de los libros históricos del Antiguo Testamento. El Señor Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Esto en resumen es lo que los profetas estaban haciendo, llamando al arrepentimiento para estar en paz con Dios, para estar a plomo con Dios. Y al no ponerse en paz con Dios, entonces Dios los llama. Dice, entonces prepárense para venir al encuentro con su Dios y lo van a encontrar en la corte, en el juicio que yo voy a infligir sobre todos ustedes. Aquí terminamos la aplicación. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esto les sirva para hacer sus estudios bíblicos y sus trabajos de predicación y su discipulado o cualesquiera otras formas de presentación expositiva de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.